Tenemos acá en cabina a la especialista en construcción de ciudadanía, innovación social, responsabilidad empresarial, políticas y gestión cultural, Liliana López Borbón. Bienvenida, Liliana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y también recibimos por acá en cabina al exsecretario de Cultura Ciudadana, Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura Ciudadana en Colombia, ¿verdad? En Medellín, sí. En Medellín. Bueno, buenos días, encantado de estar por acá, muchas gracias. Segunda vez en Hermosillo y bueno, siempre es un gusto volver a Sonora. No, gracias a ustedes por estar acá, colombianos ambos. Sí. Y están acá ya, en el caso de Liliana, ya mucho tiempo viviendo acá en México, ¿no? 24 años, feliz de ser mexicana también. Ah, qué bueno, nos da mucho gusto y nos da gusto que nos visite de nuevo. No, encantado. Tengo la fortuna de haber estado varias veces en México, pero no de vivir cotidianamente este país como Liliana. Y siempre digo que ustedes son una maravilla, la riqueza cultural de este país, en todo sentido, es una potencia para Latinoamérica. Y además ustedes nos han colonizado culturalmente al resto de Latinoamérica, no sé si son conscientes de ello, pero Sí. de todo, desde la televisión, el cine, la música, todo. Vos vas a Medellín y en Medellín en cada esquina suena una ranchera, pero desde la época, o sea, desde todos, desde Negrete hasta todos los hemos visto y todos seguimos, cada 8 días en Colombia en la televisión nacional se pasan las películas de Cantinflas, cada 8 días, en un canal de antena abierta, las películas de Cantinflas son permanentes. Nos colonizaron con lo bueno y con lo malo, no me meto con lo malo, pero... Y hoy están muchos de los malos, Ave María, están haciendo mucho daño en Colombia, los carteles mexicanos están incluso apoderados de lo que era el negocio del narcotráfico colombiano. Estamos atravesando por un problema muy fuerte como el que ustedes pasaron por allá en los 80s y 90s, ¿no? Sí. Que todavía está fuerte, sí, ¿no? Es muy especial porque es como una Sí. multinacional del crimen, con unos lazos muy extendidos también en lo político y en lo institucional. Y hay una situación muy, muy delicada. Sí. Es muy especial porque además en Colombia, algo que nos daría para otro programa, ha bajado el precio de la coca en los últimos 6 meses más o menos. Y eso es tremendo, tremendo. Tremendo, sí. Lo importante es que vamos a hablar aquí también de otros temas, Sí. que además es una herramienta que sirve mucho para evitar todo esto que está ocurriendo. Claro. Sin duda alguna, la educación es una herramienta fundamental en todos los sentidos. Liliana, Yo diría que es mucho más que eso, es una posibilidad de transformar las formas de estar juntos y no solo la educación, sino todo aquello que atraviesa lo cultural, la forma como nos pensamos, como sentimos que hacemos parte de este México, de esta Sonora, de este estado que está promoviendo, digamos, unas dinámicas de reflexión únicas en el país. Digo únicas sobre todo después de la pandemia. Creo que no hemos tenido la oportunidad y es una oportunidad importante para el país, para la Secretaría Federal de Educación, para la Secretaría de aquí de Educación, de pensar juntos cómo lograr que la escuela después de la pandemia vuelva a recobrar un lugar central, pero no solo la escuela. Ya vimos la importancia de los papás, ya vimos la importancia de las autoridades y en estas dinámicas, digamos, de la construcción de paz, cómo las posibilidades de estar juntos de nuevo deben ser más creativas y más centradas en las posibilidades, digamos, pedagógicas de pensarnos de nuevo y encontrar sentido a estar juntos. Yo creo que lo que propone la Secretaría de Educación es muy importante en este momento. Y son además retos enormes porque también se habla de que la pandemia dejó un rezago en el aprendizaje, en la enseñanza, hay que ponernos a la corriente en ese tema y también el papel que juegan las tecnologías, ¿no? Claro, y también pensar esto. El rezago no es solamente si hay habilidades matemáticas o si estamos leyendo bien o no, cómo estamos afectivamente, cómo estamos en el cuidado de nosotros mismos. Volver a pensar la escuela como un espacio para cuidarnos también es pensarla como un espacio para la paz, sin convivencia, y eso lo dirá Jorge sin duda porque es una de las personas a la primera que se lo escuché decir, ¿no? Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Entonces, evidentemente, encontrar en el entorno escolar las posibilidades de estar juntos de otras maneras y prepararnos para lo que siga, porque no estábamos preparados para la pandemia. Y dentro de ello pensar que lo digital viene no a interrumpir y no a generar más violencia, aunque es posible, sino sobre todo viene a producir mayor creatividad, unos jóvenes, unos niños
más capacitados para comunicar con mayores habilidades expresivas. Entonces yo sí creo que si logramos darle un giro a la mirada que tenemos sobre lo digital, podremos hacer de la escuela un espacio mucho más potente en la construcción de una sociedad orientada, digamos, al bienestar, ¿no? Así es, Jorge, y también es importante hablar de salud mental, ¿no? Que me parece es una de las temáticas una de las tantas áreas, ¿no? En las que eres especialista, ¿no? Hoy precisamente con Inés Sanguinetti, una persona de Argentina que dirige la Fundación Crear Vale la Pena, vamos a hacer una especie de juego taller en la tarde con los asistentes al evento, y es hablar de cultura, educación y salud mental. Por cierto, todo el mundo puede ir hoy al evento. Hoy hoy se cierra aquí en Hermosillo, pero quienes estén escuchando pueden ir ahora desde las 9 de la mañana al centro de convenciones. Ahí en Expoforum, tengo entendido, ¿no? Sí. Expoforum, bueno, es que son varias sedes, ¿no? Espacios. Es en el Expoforum, Sí. pero también en el Musas, Teatro Emiliana de Subeldía y la Cineteca Sonora, ¿no? Exacto. Pero van a estar en Expoforum. Sí, en Expoforum vamos a estar nosotros, y a las 4 de la tarde va a ser esa sesión, porque yo creo que una de las cosas que dice Liliana es clave. Si hay algo arriesgado y bonito en este evento, en este encuentro, que además lo llaman así, encuentro, no congreso, no seminario, un encuentro, es la visión que tiene el Estado de Sonora desde su área de educación, con Aarón y con Diana como jalonadores de este proceso, de pensar la educación mucho más allá de lo únicamente, entre comillas, educativo, y pensarlo desde muchas áreas distintas. Entonces, la diversidad de personas que estamos acá de diferentes países, creo que reflejamos eso, formas distintas de asumir la educación, de asumir el aula de clase. Entonces, salud mental. Las escuelas son un refugio, un refugio, y se convirtieron en un refugio mayor después de la pandemia. Una de las profesoras en Medellín nos decía que el primer día que volvieron a abrir sus escuelas, un niño de 12 años llegó, la abrazó y le dijo: profesora, ¿usted me puede adoptar? Y detrás de eso se escondió una situación de abuso en su casa, de situación de maltrato, de todo esto. Entonces, hay que pensar en las escuelas más allá de lo específicamente educativo. Inés Sanguinetti decía ayer en su intervención, con la experiencia de Crear Vale la Pena, decía, las escuelas deberían ser hoy centros culturales. Deberían llegar los niños y niñas y los jóvenes a centros culturales. Y ahí uno relaciona dos cosas. El principal desafío educativo de una sociedad es la transformación cultural de esa sociedad. O sea, ser una nueva sociedad es un proceso cultural. Pero también el principal desafío de la cultura de una sociedad es su proyecto educativo. Ser otro tipo de sociedad pasa por tener otro tipo de educación. Entonces yo creo que aquí lo importante en esta reflexión, además, Educación de Sonora está convocando no solo a maestros y maestras, sino que está invitando a gestores de todo tipo, está invitando a empresarios, está invitando, o sea, cualquier persona puede asistir, porque es una reflexión de educación que no se centra en el mundo educativo. Es una reflexión que pasa por la escuela como un núcleo fundamental, pero que va más allá de la escuela. Entender nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras entidades educativas hoy de otra manera, entenderla como espacios de construcción de ciudadanía, que es algo que además, cuando Liliana llegó a México, venía de esa experiencia, la experiencia de la que todos hemos aprendido en Bogotá. Liliana estaba muy jovencita cuando eso, hace cuántos años en Bogotá, 24 años, 24, acá, hace 30 años, ¿no? Estabas trabajando en Bogotá con los proyectos de cultura ciudadana que nos han iluminado a todos, en mucha gente, de cómo construir una sociedad donde el otro importe, donde la indiferencia no sea la marca, donde la relación con lo público y con lo colectivo sea distinta, de superar estos proyectos individuales para convertirnos en proyectos colectivos de sociedad, y para superar esta cosa, como yo siempre digo, la sensación del Señor de los Anillos, mi tesoro, cada uno con su pedacito de mundo, para convertir en un trabajo de sociedad, en un salgamos adelante juntos, en un afrontemos juntos los desafíos. Eso, entonces hoy en el desayuno conversábamos con Efraín de Tamaulipas, que es el segundo en la Secretaría de Educación Estatal de Tamaulipas, y nos decía, nosotros necesitamos hoy fundamentalmente formarnos como sociedad en Tamaulipas para enfrentarnos a estos desafíos durísimos de las violencias que son presentes desde hace años. Si no se hace desde la educación y desde la cultura, por más militares que pongan en el territorio,
van a seguir teniendo los mismos problemas. Que es interesante esta reflexión y esto que nos hace. Vamos a ir a mensaje, pero vamos a volver con ustedes porque tenemos mucho todavía que platicar. Nos acompañan acá en cabina Liliana López Borbón, nos acompaña también Jorge Melguizo. Estarán formando parte del Encuentro Internacional Educar es Transformar, y de las conferencias y de los eventos de los que formarán parte nos van a platicar en unos instantes. Vamos a mensajes. Que estamos hablando sobre los retos en materia educativa, ¿no? Nos estamos imaginando un aula en donde están 35, 40 niños y niñas, y cómo terminan los maestros y las maestras en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no, Liliana? Es que sí. Por un lado, la educación masiva, que tiene que ver con la educación universal que arranca en los años 30, 20 del siglo pasado, se mantiene la idea de que es el número y no la posibilidad de estar juntos, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños? Pero también estaremos de acuerdo que tenemos sociedades muy grandes donde, ¿qué hacemos con los niños que no logran ir a la escuela? Entonces, ¿qué es preferible, no? Uno diría, el ideal sería que fueran salones de un número adecuado para que nos escuchemos entre todos, el maestro tenga tiempo de acompañar a cada uno, acompañar a los papás, construir comunidad, pero digamos, es muy difícil cuando no tienes capacidad de atención ni de multiplicación de las escuelas. El sistema escolar mexicano dejó de crecer hace ¿cuántos años? Aquí ya no se hacen escuelas ni primarias ni secundarias, prepa sí, normalmente no, y el sector privado va creciendo. Y a mí, más que la cantidad en esos términos, me preocupa la cantidad en esta idea de una educación bancaria, como la llamaría Freire, ¿no? Los educamos solamente para que se vuelvan, en algunos casos y según el sector social, vendedores de Oxxo, ¿no? Solo nos interesa que consigan trabajo cuando salgan, no que encuentren alguna satisfacción en la realización de su propia vida, en el camino de su biografía, en las posibilidades de la colaboración y la cooperación. Y justamente, si uno piensa las tecnologías desde otro lugar, pensar colaborativamente y cooperar juntos es más fácil si tenemos proyectos digitales que si no los tenemos. Y en ese problemita tenemos que no dejamos ingresar ningún tipo de dispositivo digital a las aulas. El mayor problema que empieza a pasar ahí es que entonces utilizan los dispositivos digitales para agredir a otros, para molestar a otros, para jugar, pero no para desarrollar la curiosidad y la creatividad. Entonces es urgente, digamos, si los profesores están desbordados, porque eso no lo vamos a poder cambiar, podemos teorizar todo lo que pasa allí con la sociedad, pero no lo vamos a poder cambiar. Pero si logramos estructuras de colaboración digital, donde el maestro es un acompañante de alumnos que entre ellos empiezan a crear juntos, a preguntar juntos, porque el aparato les va a dar respuestas, ¿no? Pero aprendemos a preguntar juntos y a crear juntos, seguramente bajaremos ciertas cargas y generaremos comunidades de mayor posibilidad en términos de pensamiento creativo, pensamiento crítico y aporte al propio territorio. No es lo mismo decir, vamos a hacer un proyecto ambiental ahí en el aire, vamos a sembrar, no sé, en una pequeña maqueta, 3 tipos de pasto, a decir, con ayuda de tecnología, vamos a ver cómo se ha hecho en este país de África, aquí en Colombia, aquí hay otro colectivo y en Sonora lo vamos a hacer de tal manera, y empiezan a colaborar, no solamente dentro de la propia escuela, sino con otras. Entonces, sí es importante lo digital como posibilidad y no solamente como negación, porque los adultos nos encanta decir que eso no sirve para nada. Hay algo, sí, ¿verdad? Hay algo, Nidia, que se ve con relación a lo que dice Liliana, y es la cantidad de experiencias que ya se dan en muchas escuelas por iniciativa de las escuelas como colectivo y algunos profesores o profesoras, y que se cuentan de manera anecdótica, pero que no las conocemos. Las historias de transformación del aula, incluyendo las situaciones actuales, o sea, a pesar de las situaciones actuales de muchas de las aulas, son tremendas. Profesores y profesoras que sin mayores herramientas, sin mayores posibilidades, en aulas numerosas, en zonas, ayer un profesor se levantó y dijo, acabo de jubilarme como profesor de una escuela rural aquí en Sonora, y hacíamos esto como proyectos productivos, tenían apiarios, tenían huertas, y dice, todo ese tipo de proyectos se van destruyendo en la medida en que no hay quien los continúe. Pero el inventario
diario de esfuerzos de profesoras y profesoras que se inventan nuevos mundos en las aulas son tremendos, pero no los contamos. Nunca sale en un medio de comunicación la experiencia de una profesora en una escuela rural de Guaymas o en una escuela urbana en Hermosillo. Nunca salen esas experiencias. Las noticias nos dedicamos a contar lo que estábamos diciendo al principio, el número de narcos, el número de muertos, el número de asesinos o de asesinados, los problemas, etcétera, etcétera. Pero cuando un diario le dedica en la portada o en unas páginas interiores a un proyecto educativo escolar transformador y que la gente diga, por ahí hay caminos. ¿Qué pasaría si empezáramos a nombrar, a visibilizar? Yo creo que los tres somos periodistas, además, los tres somos comunicadores. Sí. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un gran trabajo de visibilización de experiencias innovadoras, de experiencias disruptivas, de experiencias transformadoras en el aula de clase? ¿Qué pasaría si se hiciera un buen inventario, un buen catálogo de esas experiencias, donde los referentes, y lo digo de una manera tranquila y yo espero que me entiendan la metáfora, donde los referentes no seamos Liliana, Jorge o Inés o Esteban, que viene también de Argentina, los que estamos hoy acá, sino donde los referentes sean esos cientos de profesores y profesoras que, a pesar de muchas circunstancias, se la juegan todos los días por una nueva sociedad en sus aulas de clase. Yo creo que eso es lo que hay que potenciar. Y esa es la riqueza tremenda de nuestros países. Hay un caricaturista argentino, Roberto Fontana Rosa, una historieta, Inodoro Pereira el Renegado, que él conversaba con su perro. Inodoro es un pampero. Y en una conversación con el perro le dice Inodoro, es que dicen Mendieta, el perro se llama Mendieta, que la imaginación al poder. Y no, Mendieta, es todo lo contrario, la imaginación al no poder. Muchas docentes, al no poder, al no tener un mejor espacio en su escuela, de muchas formas, se imaginan con sus estudiantes nuevas formas y nuevos mundos posibles, y eso es lo que tendríamos que contar de muchas formas. ¿Y qué van a contar el día de hoy? A propósito, ¿no? Porque van a tener el día de hoy... Spoiler. Spoiler, ¿no? Las conferencias, además, los nombres interesantes: Ciudadanía Digital y Construcción de la Paz. Liliana y Jorge estará presentando Cultura más Educación más Salud Mental, porque es importante para la gente que nos está escuchando que acudan. Cuéntanos, por favor. A ver, no, en el proceso de reflexión que venimos haciendo sobre el tema de la paz, yo llevo ya muchos años trabajando el tema, pero ya no me gusta tanto hablar de cultura de paz porque se oye abstracto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones para la paz? Como decía ahorita Jorge, que hacen, no va a decir un mundo posible, sino el mundo como posibilidad, ¿no? Que es una visión de Emilio Lledó, un filósofo español, profesor, él de toda su vida, ya tiene 89, 90 años, ¿no? Y dice, ¿cómo vamos a hacer para tener una vida digna de ser vivida? ¿No? Una biografía que se despliegue de una manera satisfactoria y plena para quienes nos rodean y para uno mismo, ¿no? Entonces, plantear la tecnología como posibilidad, las dinámicas tecnológicas sin dejar de reconocer las violencias que producen, que son múltiples y distintas a las violencias que ocurren en el territorio físico, reflexionar sobre todo en esta posibilidad de que cada cual amplíe los umbrales de reconocimiento que tiene, ¿no? Que volvamos a llenarnos de asombro y no de miedo frente a la tecnología, ¿no? Que podamos mirarla no como herramienta, sino como territorio donde se realiza la ciudadanía, ¿no? Porque el problema es pensar que no, allá está lo digital y aquí está lo físico. Están integrados, el mundo es híbrido, quedó híbrido completamente después de la pandemia. Las inteligencias artificiales están y van a estar allí, y entre más rápido entren al aula, así no les sepamos mucho, más fácil las vamos a manejar entre todos. Pero va a ser muy difícil si no sabemos de qué se trata, cerramos el campo y los chicos se van solos, nuestras infancias, adolescencias se van solitos a recorrer esos caminos. Algunos tendrán la potencia para generar sociedades de allí
y otros simplemente serán cada vez más de esta sociedad bancaria que los quiere consumidores, silenciados y deudores. ¿A qué hora estarás presentando? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Jorge, cultura más educación más salud mental. Sí, yo estoy como en los circos de pueblo y tengo doble función. Esa de las 4 de la tarde, que además vamos a estar lástima, porque no voy a poder estar en la Liliana. Y a Liliana hace mucho que nos conocemos, pero bueno, hoy no la va a poder disfrutar. Pero hoy con Inés Sanguinetti vamos a estar en esa de las 4 de la tarde, ahí en el fórum sobre educación, cultura y salud mental. Les hago spoiler. Vamos a intentar durante una hora y media hacer un nuevo diccionario de las palabras que deberían estar en la educación, pero hacerlo colectivamente con quienes asistan a la charla. Vamos a hacer un juego para ver si construimos ese nuevo abecedario, más que un diccionario, ese nuevo abecedario de las palabras que deberían estar en un aula de clase. Y en la mañana, ahora a las 11 de la mañana, voy a hacer una sobre cultura y paz en la educación. Y voy a hacer una confesión. A ver. Preparé un PowerPoint sobre cultura de paz, en fin. Es un PowerPoint de 60 y algo de transparencias, que en 6 capítulos, a partir de experiencias en Medellín, de experiencias en Colombia, de experiencias en Brasil y de experiencias aquí en México. Muy interesante. En una experiencia en Iztapalapa con las utopías. Bueno, preparé esto para contar algo. Pero cuando terminé de preparar la conferencia, me encontré en un documento del Plan de Lectura de Medellín con esta expresión: las palabras funcionan. Y cambié. O sea, entonces tengo el PowerPoint y una pequeña sorpresa que solo estoy mirando por aquí a Alejandra, solo Alejandra sabe, o va a saber porque le pedí que me imprimiera algo. Y entonces, y a lo mejor cuando me enfrente con el público, sabiendo qué público hay ahí, puedo hasta volver a cambiar. Pero el spoiler es, voy a hablar sobre procesos culturales y educativos enfocados en construcción de paz en Colombia, Medellín, Iztapalapa, en Recife, Brasil, y en Latinoamérica en general, como una reflexión sobre Latinoamérica. Pero voy a hacer un análisis sobre las palabras que nos funcionan como sociedad. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto y le preguntáramos a los oyentes, y como diría una presentadora colombiana, Gloria Valencia de Castaño, si la televisión fuera en colores, cuando la televisión era en blanco y negro, decía, entonces si en la radio viéramos imágenes que hoy ya también se pueden ver, claro, ya nos estamos viendo. Entonces, si yo le preguntara a todos los oyentes y las oyentes, hombre, ¿cuáles son las palabras que definen hoy Hermosillo y cuáles son las palabras que queremos que definan en el futuro? Cuando piensan en Medellín siempre hay 2 o 3 palabras que aparecen: narcotráfico, violencia, en fin. Pero hoy las palabras que nos definen son otras también. Son creatividad, son innovación, son cultura, son educación, son transformación, en fin. ¿Cómo convertimos unas palabras en otras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Entonces hice una reflexión, las palabras funcionan y bueno... Me gusta. Parte de eso es lo que vamos a hacer hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. De nueva cuenta les damos la bienvenida a Hermosillo. Nos da gusto que estén por acá en este encuentro internacional, Educar es Transformar. Entonces, el día de hoy, para que la gente que nos escucha, pues que tenga esa posibilidad, aproveche y disfrute además de estas presentaciones, de estas conferencias. Gracias a Liliana López Borbón y muchísimas gracias a Jorge Melguizo por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, gracias a Radio Sonora. Alejandra, yo creo que el próximo evento hay que decirle a los de la Secretaría de Educación que lo hagamos desde una cabina de radio. Sí, hoy, o también desde nuestro patio, porque están muy bonitas nuestras instalaciones. Aquí tenemos eventos aquí de vez en cuando, entonces podemos organizar uno. ¿Sabes qué? Sí, o sea, hay cosas de estas que se pueden hacer para contarle a mucha gente, pero si nos prometen una cosa. A ver, ¿qué podemos prometerles? Que no se aparece el fantasma de ese patio. No. Yo nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto. Eso se los fantasma, pero eso se los aseguro. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar.